¡Hola! Soy yo, vuestro técnico de confianza, Carlos. Bueno, estamos aquí con el segundo vídeo y en este vídeo vamos a aprovechar para hablar de el pánico sobre el escenario. Cuando todo sale mal, o parece que todo sale mal, ¿qué debemos hacer o qué podemos hacer? Es una cosa que me preguntan mucho. ¿Qué hago si toco mal? ¿Qué hago si de repente se me deja de escuchar? Al igual que cuando estáis aprendiendo música, lo que os dicen es, si te equivocas, no pares, sigue, tenéis que hacer lo mismo, no tenéis que parar. El concierto tiene que ser algo fluido, tiene que ser natural. Si paráis, se va a notar ese fallo, mucho más de lo que debería. Puede haber casos en los que, bueno, pues mira, mientras estáis aún al principio, a lo mejor se va toda la luz y os quedáis sin nada que se escuche, entonces decís, bueno, pues aprovechamos y volvemos a empezar desde el principio, y puede estar muy bien. Pero en otros casos, como puede ser, yo qué sé, de repente el guitarrista está tocando y se equivoca de notas, o el cantante no llega a las notas, o el batería se va de tiempo, o cualquier cosa. Hablaría del bajista, pero nunca se le escucha, así que está bien de momento. El caso es que lo importante es que sigáis, que sea natural. El fallo, la gente no va a estar pensando, madre mía, aquí se han equivocado, ya han cagado toda la canción. No, no suele pensarlo. Se va a dar más cuenta si os paráis y si ven en vosotros, en vuestra expresión corporal, ven que os habéis equivocado, es cuando el público notará de verdad un fallo. Pero si os equivocáis en una nota, en dos, incluso si os equivocáis durante toda la canción, el público puede pensar que es parte del show, parte de la performance. Hay veces que tú puedes ver a un músico tan en el fragor del concierto, que está disfrutando tanto ese momento, compartiéndolo con el público, que da igual si se equivoca, porque tú también lo estás viviendo. Y al final es una experiencia. Si quieres escuchar una canción, te vas a Spotify, te vas a YouTube, te pones el disco y repites las canciones todas las veces que quieras, pero cuando vas a un concierto en directo vas a vivir una experiencia. Y a veces no es tanto de que la canción se escuche de la manera original, sino de que disfrutes de ese momento y de que te transmita nuevas cosas. Entonces, no tengáis miedo a equivocaros, no tengáis miedo a qué pensará la gente. Subid, tocad y transmitid lo que vosotros queráis que el público reciba. Y ahí es cuando estaréis dando un espectáculo, un show. No se trata de subir, toco mis canciones como hacen algunos músicos, algunos muy buenos, que tú los ves y parece que se han subido al escenario, están demostrando lo que saben hacer con la guitarra, con la batería, con lo que sea, luego se bajan y ya está. Pero un concierto no se trata de enseñar al público lo que sabes hacer, un concierto se trata de que compartas tu música con el mundo y el mundo lo pueda disfrutar.